proyecto Adapto estudia las iniciativas locales frente al cambio y la variabilidad climática. En el marco del proyecto, se ha tomado al municipio de Salgar como caso de estudio. Este es un asentamiento cafetero de aproximadamente 17.000 habitantes, ubicado en las montañas de los Andes, de vocación agrícola y especialmente cafetera. Salgar representa la enorme diversidad geográfica de Colombia, porque cuenta con un elevado número de ecosistemas que ofrecen una amplia gama de bienes y servicios. Así, los efectos del cambio y la variabilidad climática se manifiestan en estos ecosistemas, afectando la seguridad alimentaria y aumentando los riesgos asociados a procesos erosivos como los deslizamientos e inundaciones. Los sistemas humanos y biológicos son históricamente interdependientes. De ahí el término de socioecosistema, que reconoce la multiplicidad de relaciones e interconexiones y conflictos entre el sistema humano y el sistema biológico. Propició las condiciones para el escalamiento de estrategias informales de adaptación al cambio y variabilidad climática a un conjunto de grupos productivos locales y a líderes del municipio de Salgar, con particular énfasis en mujeres y jóvenes. Esto permitió vincular información y conocimiento científico con saber local y ancestral, incidiendo positivamente en la transformación efectiva de los socioecosistemas. La Universidad Javeriana apoyó con recomendaciones en temas puntuales del diseño y en momentos específicos de la ejecución del microproyecto y orientaciones desde la perspectiva de investigación, como la recolección de información para línea de base y diagnóstico. Desarrollamos un proceso educativo de la mano de Corantioquia, un aliado muy importante en el desarrollo de este proyecto. Esta situación de la virtualidad permitió que otras personas se conectaran de diversos municipios de la región y el departamento. Adicional a eso, desarrollamos unos talleres educativos y formativos por medio del canal y la emisora comunitaria. También se desarrollaron 4 propuestas piloto de adaptaciones participativas basadas en ecosistemas con un liderazgo destacado de mujeres y con recursos del proyecto Adapto y el apoyo en la gestión de Antioquia Presente. Nos encontramos en el sitio que intervinimos el grupo de guardianes de la naturaleza del barrio La Habana, que tuvo el propósito de embellecer el entorno verde de la escuela Delfina Calas de Ochoa. Estamos muy agradecidos con Adapto y con la Fundación Horus por habernos dado la oportunidad. Viveros para la conservación de los polinizadores y la mitigación de los efectos del cambio climático fue una iniciativa que desarrollamos en articulación con la Asociación de Apicultores de Salgar y la Administración Municipal, con la que pretendíamos generar un ambiente sano para los polinizadores, como lo mencioné, y realizar la plantación de especies forestales nuevas que nos permitan mitigar los efectos adversos que estamos teniendo en el municipio de Salgar debido al cambio climático. Pertenezco al hermoso proyecto Botellas de Amor, dirigido desde la Fundación TOES. Este proyecto se postuló a una iniciativa del proyecto Adapto, el cual fuimos acreedores a 1 millón de pesos, con el cual mandamos a imprimir 1000 cartillas educativo-ambientales. 20 jóvenes del grupo Juventud CFA también fueron protagonistas en 2 jornadas de encuentro vivencial y experimental, formándose como multiplicadores en apicultura y consumo consciente y cultivo en casa. Ellos sembraron 200 árboles nativos y plantas aromáticas. También acompañaron la implementación de la Tienda de la Confianza en asocio con la Cooperativa de Caficultores de Salgar. El día de hoy nos encontramos realizando una siembra de árboles para el alimento de nuestras abejas. Debido a que las fuertes lluvias que se han realizado por el cambio climático han afectado a las abejas para que puedan salir a buscar su propio alimento, y debido también a que los árboles no están teniendo la misma florescencia que deberían de tener en el año. Pudimos compartir con una nueva generación y pasar, digamos, la antorcha a los jóvenes que pueden generar un verdadero cambio y un impacto en nuestra sociedad. Sembramos árboles que benefician las abejas, nosotros, y también los aprendizajes que nos dio el Señor que nos enseñó ahorita en la apicultura.